Sentadito. Hola. Vamos a checar arriba. Bien, agua aquí de puntos pedidos. 0.0%. Hola, ¿hay alguien ahí? Voy muy lenta. Ok, ¿cómo estás? Bien. Aparte de lenta. Bien. Bien, ahí voy. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Oh, ya. Es difícil sentarse, pararse, moverse, Ujú. pero aquí estoy. Pero ahí va, ya vas más hábil, ¿no? Sí, ya mucho más, gracias a Dios. Hace 8 días, de plano no. Ujú. Me sorprendió que entraras hace 8 días. Y es que me dijo Gerardo, ¿quieres entrar? Y yo estaba acostada así con mi cara de, ay, no estoy muy segura. Entonces dije, voy a escuchar, pero sí fue medio difícil. Ujú. Bueno, yo hice como que ya no puedo más. Ajá. Perdón. Ya mandé los vínculos. Sí, gracias. Yo también estaba mandando a otros grupos y a ver si alguien entra por Zoom, pero me dijeron que van a estar en Facebook. Ah, ok. ¿Ya checaste cuántas personas hay en Face? No, Te voy a checar cuántos hay en YouTube. ok. Estoy viendo que hay 2 personas en YouTube. Ya mandé los vínculos. Sí, gracias. Tú y yo. Ay, no por reír. Perdón. No, no te preocupes, yo no entiendo. O sea, hago diversas cosas y ay, como que no me debo de reír. En No, Face ok. no he checado, pero Monse está en Facebook. Pues vamos a empezar y a ver si en el transcurso se van uniendo. ujú. Pues vamos a orar. Ujú. Señor, te damos muchas gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu cuidado, te damos gracias por lo que has hecho entre nosotros y te pedimos que nos bendigas y nos enseñes esta tarde a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, bueno, pues bienvenidas hermanas, bienvenidas en YouTube y en Facebook. Bienvenidas si ven este video un poco más tarde. Vamos a seguir con nuestro tema que iniciamos la semana pasada acerca de las mentiras que las mujeres creen acerca de los hijos. La semana pasada, ¿cómo son? Hola, bienvenida. Como teníamos anotadas muchas citas bíblicas, decidimos dividirla en 2 partes. La semana pasada estudiamos 2 mentiras, una que acerca de los hijos, una mentira, 2 verdades. La mentira es no puedo o sí puedo controlar cómo terminan siendo mis hijos. Déjenme checar un punto. Ay. Gracias. Es que Mark está checando que todo esté en orden en YouTube y en Facebook. Este asunto de la tecnología todavía no es tan amigable conmigo. Pero bueno, entonces, recapitulamos. Estábamos estudiando una mentira que dice no puedo o sí puedo controlar cómo terminan siendo mis hijos. Es decir, cómo responden a la palabra de Dios, cómo responden a la vida en el futuro. Algunas mamás
piensan que no pueden hacer nada por lo que va a ocurrir con sus hijos, y en el otro extremo, algunas mamás piensan que sí lo pueden lograr, influyendo en ellos, enseñándoles, etc. Entonces veíamos que son dos extremos, y que cada uno de ellos lo podemos contrarrestar con las verdades. Entonces, bienvenidas hermana Violeta y Alicia, bienvenida Alicia. La mentira, la verdad A que estudiamos dice: Dios promete una bendición a los padres que guardan su pacto y enseñan a sus hijos a hacer lo mismo. Hay una responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos a amar a Dios, a respetar lo que la palabra de Dios dice. Y la verdad B, los padres no pueden obligar a sus hijos a caminar con Dios, pero pueden ser ejemplo de piedad y cultivar un ambiente en el hogar que despierte el hambre de Dios y propicie la formación y el crecimiento espiritual de sus hijos. En este punto veíamos que es responsabilidad de los padres propiciar un ambiente en donde se enseñe la palabra, en donde haya una exposición del niño al evangelio. Así como se exponen a diferentes situaciones, nada menos, por ejemplo, al lenguaje. ¿Cómo es que aprenden los niños a hablar? No es porque el papá o la mamá desde chiquito le está diciendo: mira hijito, esta es una lista de verbos y esta es una lista de sustantivos. Los niños aprenden a hablar pues escuchando lo que se habla en su casa. Si se habla chino, va a aprender chino. Si se habla inglés, va a adquirir el inglés como idioma materno. Entonces, es lo mismo en este sentido. Hay una inmersión en el ambiente, en un ambiente en el que se enseñe la Biblia. Ahora, puede ser que haya algunas objeciones en estos puntos. Uno, las que no son mamás me podrán decir: creo que ya no voy a seguir viendo este estudio porque yo no soy mamá, entonces pues no tiene mucho caso que lo haga. Y la otra objeción puede ser que pues ya es un poco tarde porque mis hijos ya son grandes o ya no están en la casa, y pues ya lo que les enseñé, y lo que creyeron. Pues para esas dos objeciones hay una respuesta correspondiente. La primera: si no tienes hijos, no es un pretexto para que no estés en este estudio. ¿Por qué? Porque vas a tener hijos en el futuro, o tienes sobrinos, o tienes nietos, o tienes amigas que tienen hijos, a quienes no te toca evidentemente enseñar directamente, pero sí te toca acompañar a esas otras personas para enseñar a los hijos. Y en última instancia, si tú misma no recibiste este ambiente propicio para creer en el Señor, razón de más para que estés agradecida, porque a estas alturas de tu vida Dios te está permitiendo conocer estas verdades y vivir estas verdades de acuerdo con su voluntad. Y si tú dices: pues que mis hijos ya crecieron, ya se casaron, ya hicieron su vida, ya no están aquí conmigo, nunca es tarde para influir en los hijos. Entonces, todas las que estamos aquí reunidas, tengamos hijos o no tengamos hijos, nos hace bien estudiar esta parte de la palabra. Entonces, vamos a ver la verdad C. El anhelo de toda mamá que cree en el Señor es también que sus hijos pues crean en el Señor y lleven una vida de búsqueda de Dios, y que puedan encontrar esa paz que nosotros hemos encontrado. Entonces, yo creo que les gustaría saber qué señales puede haber en un hijo o en una persona
señales de una fe verdadera. A lo mejor no estamos hablando de tu hijo o tu hija biológica, pero sí podemos también hablar de los hijos espirituales. Entonces, ¿qué señales podemos encontrar de una fe verdadera? También estas evidencias las podemos reflexionar acerca de nosotras mismas y ver en qué punto estamos, ¿verdad? Entonces, permítanme un momentito. Entonces, la verdad sé, les envié en sus correos electrónicos los apuntes de este estudio. Si a ustedes no les llegan porque no tengo su correo, su dirección de correo o algo y los necesitan, los quieren, con toda confianza avísenme y se los mando. Entonces, la verdad sé, los padres que dan por sentado que sus hijos conocen al Señor, sin importar cuál sea su estilo de vida, puede dar a sus hijos una idea falsa de seguridad y descuidar la oración que sus hijos necesitan. Entonces, puede ser que haya un engaño o una ilusión o una creencia equivocada de que porque llevas a tus hijos a la iglesia o porque los has enseñado en ciertos principios bíblicos, eso ya implica que son salvos y que tienen que tienen la seguridad de la vida eterna. Entonces, si tú piensas eso acerca de tus hijos, te va a orillar a una confusión de parte de ellos porque probablemente también piensen que ya son hijos de Dios y también un descuido de parte de los papás al orar por ellos para específicamente acerca de su salvación. Entonces necesitamos poner mucha atención en este punto. Hay una responsabilidad muy grande de los padres hacia los hijos con respecto a su salvación, pero recordemos que es una responsabilidad de propiciar ese ambiente y de enseñar, no es la responsabilidad de decidir. La decisión o la salvación, digamos, es algo personal, no es algo que se hereda, no es algo que se transmite de generación en generación, así como una herencia física. Es algo que se expone y el Señor llama a los que han de ser salvos. Entonces, hay una primera pregunta de reflexión aquí. ¿Qué carácter y cualidades espirituales deseas que tus hijos tengan al salir del hogar? A lo mejor tienes hijos pequeños y estás enseñándoles, o hijos ya un poco mayores que están a punto de salir de la casa porque se van a ir a estudiar, porque ya se van a casar o porque se van a ir a vivir de manera independiente, pero ¿qué carácter y qué cualidades espirituales te desearías que tus hijos tuvieran al salir de tu casa? ¿Cómo los dejarías que fueran ya a volar con sus propias alas? Pero ¿en qué fundamento te gustaría que estuvieran descansando su vida? Entonces, si hay alguien que quiere comentar algo, me levanta la mano o lo anota en los comentarios de Facebook. Yo me imagino que el anhelo de los padres es que los hijos salgan con una madurez espiritual y en todos sentidos muy bien establecida, de manera que se enfrenten a la vida con buenas decisiones y anhelarían que esta madurez haya sido propiciada por lo que ellos enseñaron o por lo que ellos les ejemplificaron. Es como el ideal, ¿verdad?, de cada papá y mamá. Entonces, podemos llegar a esa meta con la ayuda de Dios, sí, y dependiendo siempre de la soberanía de Dios y de su gracia.
yo sé que es muy difícil, sí, Moni, un momentito. Yo sé que es muy difícil porque pues no es la generalidad y muchos hijos salen a lo mejor enojados o a lo mejor los papás desesperados porque no quieren que sus hijos estén tomando esas decisiones. Pero vamos a ver al final cuál es nuestra arma más poderosa para confiar en Dios en estos resultados. ¿Querías comentar algo, Moni? Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Mi lista dice que sepan orar, que lean la Biblia, que sean nobles, que vayan a una iglesia, que busquen al Señor siempre, que tengan confianza para hablar con nosotros. Mis hijos son perfectos, pero están con el Señor, pero ese hubiera sido mi anhelo y ese hubiera sido un trabajo de oración de esta familia. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Sí, ese es el anhelo general de los padres para sus hijos, que sean buenos hijos, pero que estén confiando en Dios. Eso es lo que más anhelarían, ¿verdad? Entonces, pero pues hay un problema, hay un gran problema. Y vamos a verlo a continuación. ¿Cuál es la condición de todos los seres humanos, incluyendo a los hijos, a los niños pequeños? ¿Ustedes creen que hay algo así como nacer cristiano? ¿Han escuchado ese concepto de es de cuna cristiana o él ya nació siendo cristiano? ¿Sí lo han escuchado? Pues es una falsedad. Pero ¿por qué decimos que es una falsedad? Pues porque la Biblia nos enseña algo muy distinto. Vamos a ver Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? Ana Violeta, ¿nos quiere leer Romanos 3:23? Sí, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ajá. Entonces, ¿cuál es la condición de todo ser humano? El pecado, ¿verdad? Pecado, somos pecadores, incluyendo los niños. Aunque sean muy bellos, muy apapachables, muy simpáticos, nacemos todos en una condición de pecado. Y Salmo 58:3, no lo tienen anotado allí, pero se los voy a leer. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, fíjense, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, desde bebés están con esta inclinación a pecar y aún no saben hablar, pero ya saben hacer berrinches. Aún no saben hablar, pero ya saben desobedecer órdenes. Ustedes díganle a un bebé, no te salgas de tu corral. Díganle a un bebé, no toques esto o cualquier cosa y ellos van a hacerlo o van a procurar hacerlo. ¿Cuántas veces les ha tocado ver a un bebé que se asoma para ver si su papá o mamá lo está vigilando mientras él está haciendo lo que no debe de hacer? Eso es pecado. Desde pequeños nacemos con esta inclinación al pecado. Isaías 59, 2, Isaías 59, 2 al 8, vamos a leerlo. Perdón que tampoco se los anoté allí. Isaías 59, vamos a buscarlo. Es un pasaje un poco triste porque, pues sí, nuestra condición es muy fea, nuestra condición de pecado. Entonces, Moni, ¿nos ayudas a leerlo? Isaías 59, ¿qué, perdón? Del 2 al 8. Ok.
Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en obscuridad. Bueno, es un capítulo muy, muy triste, muy tétrico, pero muy descriptivo de la condición de todo ser humano, de pecador. Somos pecadores. Entonces, si somos pecadores, si los hijos son pecadores, si los niños son pecadores, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un Salvador. Necesitamos que esos pecados nos sean perdonados. Veíamos que no hay tal cosa como nacer siendo cristiano. Puede que hayas nacido en una familia cuyos padres son creyentes, o uno de los dos es creyente, y desde chiquito o desde chiquita te llevaron a la iglesia, pero es nada más eso. No significa que por esa sola razón tú ya eres cristiano o naciste siendo cristiano. Eso no es verdad. Entonces, así como no hay una herencia de fe en ese sentido, tampoco hay, también la Biblia nos da un equilibrio entre en la responsabilidad por el pecado. La pregunta 3 dice así: ¿cuál es el equilibrio que nos da la Biblia acerca de la responsabilidad por el pecado? Vamos a ver Deuteronomio 24:16 y Jeremías 31, 29 y 30. Entonces, hermana Angie González, ¿será que nos puedes ayudar a leerlo? No puedes, ok. Entonces, hermana Violeta, ¿nos ayudas con Sí, Deuteronomio? Y Alicia, ¿nos podrías ayudar con Jeremías 31? 24:16. Dice, los padres no morirán por sus hijos, sino los padres, cada uno morirá por su pecado. Uh-huh. Gracias. Jeremías 31, 29 y 30. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. ¿Jeremías 30 qué? Jeremías Sí, 31, 29 y 30. Jeremías 30, 30 y 31. Jeremías 31, Perdón. 29 y 30. Voy porque estoy en el local de mi papá. Ok. Dice, en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán
la dentera. Ujú. Gracias, Alicia. Ese mismo versículo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: en aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que hay una responsabilidad personal por el pecado. Los padres no van a pagar por los hijos, ni los hijos van a pagar por los padres. Seguimos con esta triste noticia de que estamos en una condición de pecadores. También que los hijos son responsables por sus pecados y los padres son responsables por sus pecados también. Entonces, puesto que son pecadores, los hijos y nosotros, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un Salvador. Pensando en tus hijos o en tus sobrinos o en tus nietos o en estos jóvenes por los que tú estás preocupada, ¿podrías decir que son hijos de Dios porque han puesto su fe en Jesús? ¿Podrías decirlo a simple vista? ¿Qué nos dice Juan 3:16? Juan 3:16 es el versículo que más creo yo que se conoce de la Biblia, o el primero que mencionamos a las personas cuando les hablamos del Señor. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha establecido el camino para la salvación, el camino para la salvación de los pecadores. Entonces, la forma de obtener esa salvación es creer en Jesús, creer en que Él murió en la cruz por nosotros. Y entonces tendremos el regalo de la vida eterna, como dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa necesidad que tenemos nosotros de un Salvador es la misma necesidad que tienen los hijos de un Salvador. Entonces, vamos evaluando y vamos evaluándonos. ¿Qué señales hay en mi vida de que verdaderamente soy una hija de Dios? De que verdaderamente he pedido perdón a Dios, a Jesús por mis pecados. Primera de Juan 1, Juan 1, 11 y 12 nos habla de esta seguridad que Dios nos da cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, con los judíos, con el pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. Entonces, esta es la pregunta. ¿Tú has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Has creído que Jesús murió por tus pecados? Y entonces tienes la vida eterna y entonces tienes la convicción de que eres una hija de Dios. Esa es una pregunta. La otra va dirigida hacia tus hijos. ¿Tienes la seguridad de que tus hijos han creído en Jesús? ¿Han creído esto y por eso son hijos de Dios? Porque, ¿saben? Hay este error común o este dicho generalizado de que todos somos hijos de Dios. Y muchas personas lo creen así, sinceramente lo creen. Y dicen, no, este mijito pequeñito pues es un hijo de Dios. Pero no es verdad. De acuerdo con lo que la Biblia dice, solamente los que hemos creído en Jesús tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, queda esta reflexión personal y acerca de tus hijos. Observa a tus hijos. ¿Han creído en Jesús? ¿O solamente han aprendido muchas cosas de la Biblia?
que no es malo aprender muchas cosas de la Biblia, pero importante, muy importante, es que ellos hayan puesto su fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo saber que son salvos y qué hacer en caso de que no lo sean? Bueno, para empezar, ninguno de nosotros puede establecer o decir quién es salvo y quién no. No lo podemos decir porque solamente Dios conoce los corazones. Sin embargo, nos permite el Señor ver algunas evidencias que nos pueden indicar que esa persona ha puesto su fe en Jesucristo, que esa persona está buscando a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer y saber y no perder de vista es que Dios hace la obra. Dios es el que hace la obra de salvación en las personas. Ningún ser humano lo puede hacer. Entonces, ¿qué evidencias observas en tus hijos, sobrinos, amigos, etcétera, de la obra de Dios? Vamos a ver en estos versículos de Juan algunas evidencias. Entonces, Juan 6:44 y 16:8. Moni, ¿nos ayudas? Ya se nos fue a Violeta. Sí, tenía problemas con su transmisión. Ok. Mal su video o algo así. Esperemos que se conecten en YouTube A lo mejor o sí. en Facebook. Juan 6:44 dice así: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y 16:8? 18. 16:8 dice lo siguiente: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Entonces, la obra de convencer y de salvar y de llamar a las personas a sí mismo es de Dios, del Espíritu Santo. Nadie puede venir a Él, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, si ponemos nuestra fe en Cristo es porque el Padre nos ha llamado, porque Él hizo esa obra de convencimiento en nuestro corazón de esta necesidad de un Salvador. Entonces, el Espíritu Santo es el que produce arrepentimiento, el que produce fe y el que produce el milagro de la salvación. ¿Cuál es nuestra parte entonces como seres humanos? Tu parte como mamá es mostrarles el Evangelio a tus hijos de todas las formas posibles, tal y como lo hace Dios a través de la Biblia. Vamos a ver 1 Corintios 5, versículos 3 y 4, que dice así, eso se los voy a leer yo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este versículo nos hace un resumen muy claro de lo que es el Evangelio, porque muchas de ustedes se han de preguntar, bueno, ya hablamos del Evangelio por aquí, por allá y por todas partes, pero ¿qué cosa es el Evangelio? Y algunas personas piensan que el Evangelio es pues ir a la iglesia o leer la Biblia o ser buenos o muchas ideas diferentes acerca de lo que es el Evangelio, pero ninguna de estas es correcta. La que la Biblia nos enseña es lo que acabamos de leer, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, esta verdad del Evangelio es importante y necesario que la mostremos a los hijos o a las demás personas tantas veces como sea necesario y de las formas como Dios nos permita hacerlo.
La más obvia es hablándolo y comunicándolo verbalmente, pero hay muchas formas. Yo creo y estoy muy cierta que en la Biblia, a todo lo largo de la historia y de la Biblia, Dios presenta el Evangelio de muchas formas. Al principio era de una forma muy simbólica, cuando los israelitas tenían que llevar un animalito, una oveja y sacrificarla para perdón de sus pecados. Cuando los israelitas estaban en el desierto, y una de esas tantas veces que se quejaban, porque ahora como se quejaban, se parecen a algunas personas que yo conozco y que yo misma soy, quejumbrosa. En una de esas ocasiones en que murmuraron contra Moisés, Dios permitió que hubiera serpientes venenosas que los estaban mordiendo. Entonces ellos estaban desesperados, pidieron ayuda a Dios. Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y levántala en un palo, y entonces cuando alguien sea mordido por una serpiente y vea esa serpiente de bronce, va a ser sanado. Y muchos años después, y así ocurrió, ellos fueron sanados cuando veían esta serpiente. Muchos años después, Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo que así como la serpiente fue levantada en el desierto, la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, pero en una cruz, y entonces diera su vida por muchas personas. Entonces Dios nos presenta esta salvación de muchas formas, con diferentes ilustraciones. Entonces, la manera en que tú puedes comunicar el Evangelio con tus hijos es muy variada. Una de ellas es verbalmente, por supuesto, pero la otra es a través de tu testimonio y a través de la forma en que tú buscas a Dios. Es algo que ellos van a observar y que puede sembrar un anhelo de conocer a Dios, así como mamá está buscando a Dios y lo está conociendo. Entonces es la pregunta: ¿en qué formas has presentado el Evangelio a tus hijos? O a lo mejor nunca lo has hecho, porque apenas estás conociendo de Dios y de su palabra y no sabes cómo se hace esto. Bueno, podemos seguir el ejemplo que la palabra de Dios nos da de diversas formas. El mensaje es el mismo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 1:12, si tú crees en Él. Juan 3:16, si tú crees en Él, entonces tendrás vida eterna. Juan 1:12, si tú crees en Él, vas a tener el derecho a ser llamado hijo de Dios. Entonces, si nunca lo has hecho con tus hijos, si nunca les has presentado el Evangelio, piensa en alguna forma en la que podrías empezar desde hoy. ¿Cómo le presentaría el Evangelio a mis hijos a partir de este día? Hermanas, buenas tardes. Me estoy viendo algunas hermanas en YouTube que nos están comentando, saludando. Les recuerdo que si tienen algún comentario además de saludo, pues son bienvenidas. Entonces, sigamos con el estudio. Dime, Moni. Quería comentarles, bueno, en la hojita dice 1 Corintios 5, pero es 1 Corintios 15. Ay, sí es cierto, perdónenme. Una observación. Sí, no, gracias. No hay problema. Y gracias la otra, por aclarar. dices cómo, en qué forma se ha presentado el Evangelio a los niños. Bueno, tratando de dar un poco de mi experiencia como maestra bíblica con muchísimos niños, yo aprendí que, bueno, la principal es la que Angélica ya mencionó, que es mostrarles el Evangelio, y tal cual como lo dice en 1 Corintios 15, es decir, tú puedes enseñarle a tu hijo el Evangelio a través de las cosas que tú ves en la naturaleza,
Yo escuché una vez la historia de una mamá, cómo le explicaba a sus hijos al ver a las hormigas trabajar. Entonces recordaba un versículo de la Biblia, creo que está en Proverbios, que dice, perezoso ve a la hormiga. Ujú. Le enseñaba a sus hijos a través de esa manera. Entonces, a través de lo que vemos en la naturaleza, tú también le puedes enseñar a tu hijo sobre la verdad de Dios. Puedes enseñarle a través de un canto. A través de un canto también le puedes presentar el Evangelio. Le puedes enseñar a través de un versículo. A través de un versículo tú puedes hablarle a tu hijo y enseñarle el Evangelio. Pero el mejor ejemplo que le puedes dar es tu vida misma, tú misma como ejemplo de seguir y reconocer a Cristo como tu Salvador. Yo creo que aquí sería una carta abierta para cualquier mamá que está viendo este video, que si en un momento dado no tiene los recursos o no sabe cómo hacerlo, porque a lo mejor no tiene la experiencia o no tiene las palabras para hacerlo, hay muchísimas cosas para hacerlo y la invitamos a que deje un mensaje si no sabe cómo hacerlo. Angélica puede darte muchos recursos para hacerlo, o puedo yo también enviarte muchos recursos para hacerlo. Lo importante es que se haga, Ujú. porque ¿no? Ese niño va caminando pues hacia la perdición eterna, ¿no? Entonces hay que tener esa responsabilidad como padres de compartir el evangelio a nuestros hijos. Entonces hay muchos recursos, hay muchas formas, no, no pienses que no las hay libros, hay imágenes, hay cosas que pueden usarse como recursos para poderles enseñar a tus hijos. Si no sabes hacerlo, pues dinos y te podemos enseñar. Nada más. Gracias, gracias, Moni. Así es, hermanas, hay muchos recursos y con gusto los podemos compartir con ustedes. Lo que importa es que ellos aprendan la verdad del Evangelio. Saben, e insistimos tanto porque es una necesidad urgente, es una necesidad latente, siempre lo ha sido, pero en esta época en donde las generaciones nuevas están recibiendo un montón de influencias negativas que solamente les hacen daño, pues es como contrasta más la necesidad de que ellos conozcan a Dios y conozcan a Cristo como su Salvador. De todas las necesidades que pueden tener los hijos, esta es la más urgente. Eh, de las otras tal vez pueden prescindir, me atrevo a decirlo, pero la salvación es algo indispensable, porque no es nada más para esta vida, es para la vida eterna. Es donde, como decíamos, dónde van a pasar la eternidad estos muchachos y estos niños. Por eso nuestra insistencia y nuestra preocupación, para que ellos pues conozcan el Señor. Ahora, pues a lo mejor tú dices, bueno, es que ya mis hijos pues ya hicieron su profesión de fe, que esa es otra frase que usamos mucho entre los cristianos, queriendo indicar que ellos un día oraron y dijeron, sí, creo en Jesús como mi Salvador. Bueno, vamos a ver si eso que hicieron fue verdadero conforme a lo que la palabra de Dios nos indica. Bien, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, versículo 5 y versículos al 6. Entonces, Primera de Juan, y al ir leyendo, les voy a ir leyendo, ustedes observen cuáles frases nos indican lo que los creyentes verdaderos hacen. Entonces voy a leer Primera de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, a Jesús, por supuesto, si guardamos sus mandamientos. Ahora voy a leer versículos 5 y 6 de ese mismo capítulo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí ya encontramos varias ideas. Si nosotros verdaderamente lo conocemos, es decir, hemos puesto nuestra fe en Él, entonces
guardamos sus mandamientos. Y si verdaderamente estamos en el amor de Dios, si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, entonces guardamos su palabra, que es, digamos, un sinónimo de lo anterior, guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos en esa búsqueda de andar como Cristo andó. Alguna persona podrá decirme, uy, no, pues ¿cómo vamos a hacer para andar como Cristo anduvo? Pues Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Y estamos hablando aquí en este sentido de ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, que estamos anhelando a hacer las cosas que Él hizo. Estamos anhelando obedecer su palabra. Entonces dirán, pues yo no siempre anhelo guardar su palabra. Pues estamos igual, hermanas, porque estamos luchando. Hay algo dentro de nosotros que se llama la carne o nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza, que nos jala constantemente a no obedecer, que nos jala constantemente a no guardar la palabra de Dios. Pero cuando Cristo verdaderamente está en nuestro corazón, es el anhelo ardiente de nuestro corazón hacerlo. Y vamos avanzando, vamos dependiendo de Él para vivir esta vida cristiana. Entonces, ¿has observado estas características en tus hijos que ya dijeron o que ya han manifestado que han sido salvos? ¿Quieren guardar la palabra de Dios? ¿Quieren obedecerlo? ¿Quieren andar como Jesús anduvo? ¿O quieren andar como algún cantante de moda? Eso es una señal muy contrastante, ¿verdad? Para darnos cuenta. Ahora, el versículo 9 de ese mismo capítulo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, el que dice que está en la luz, es decir, el que dice que ya creyó en Jesús y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, o sea, no es algo coherente. Cuando estamos en la luz, Dios nos da un corazón que perdona. No significa que no nos enojemos, que no nos duela, que no batallemos por llegar a este punto, pero sí que reconocemos que el Espíritu Santo nos da esa capacidad para ser perdonadores, no guardar rencor con las personas. El versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, la certeza de nuestra salvación se puede observar en qué tanto amamos el mundo o qué tanto aborrecemos el mundo, entendiendo el mundo como este sistema en el que vivimos. No se refiere obviamente al planeta, pero sí a este sistema en el que estamos inmersas, pero qué tanto amamos los lineamientos que hacia donde el mundo nos está tratando de jalar. Y 1 de Juan 3:10 también dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, una persona que ha creído en Jesús como su Salvador, procura hacer justicia y ama a su hermano. Entonces, es un pasaje muy, creo yo, muy fuerte, en el sentido de que no nada más es para evaluar u observar qué está pasando con los hijos, pero para autoexaminarnos y ver en qué punto estoy de mi fe en Jesucristo. Solo espero que no haya una confusión o un desaliento
en algunas personas que dicen, pues es que yo digo que yo sí creí en Jesucristo, pero pues todavía muchas de estas cosas están pasando en mi vida. Entonces, ¿soy o no soy hija de Dios? ¿No? Puede haber esta confusión o esta duda. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da la convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo es el que se encarga de mostrarnos el mejor camino, el camino del perdón, el camino del amor, el camino de la obediencia. El Espíritu Santo nos está indicando ese camino. Y todas las personas que hemos creído tenemos una lucha interna, una lucha entre, como les decía, entre nuestra vieja naturaleza y la nueva criatura que anhela buscar, servir y obedecer a Dios. Entonces, no quiere decir que nunca caemos, no quiere decir que, ya lo superamos todo y por eso sí ya somos salvas. No, somos salvas por la fe en Cristo y estamos en este tiempo de aprendizaje de, como dice otra parte de la Biblia, vivir en el Espíritu, vivir confiadas en que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la vida, llamémosle así, victoriosa, la vida cristiana victoriosa, que tenemos tentaciones, que tenemos luchas, que tenemos tiempos de incluso tristeza, porque no lo podemos hacer y viene como la decepción, y dicen, no, pues no ha servido de nada, todos los estudios, todo lo que he leído, todo. Y el Espíritu Santo viene a mostrarnos que nuestra vida cristiana no depende de nuestras fuerzas ni de nuestra capacidad, depende de Dios. En el inciso A vimos que Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra de la salvación y Dios es el que hace la obra de mantenernos en el camino de Dios. Entonces, no sé si con todo esto más bien las estoy confundiendo más, pero si es así, por favor escríbanme y entonces tratamos de aclarar el asunto. Sí, Moni, adelante. Quería comentar algún punto que es muy importante también que se debe de considerar para las que son mamás, que hay mamás, ahorita estoy viendo aquí el chat del YouTube y hay mamás ahí adentro. Entonces, uno de los puntos que como mamás pueden caer las mamás en el error de pensar que porque vieron que en algún momento dado un niño hizo una profesión de fe o dijo que ponía su fe en Jesús o le pedía perdón a Jesús, muchas veces las mamás dicen, ya está hecho. Pero es muy importante todo lo que acabas de analizar de cuáles son pues los puntos, ¿no? Que son evidencia clara de que una persona efectivamente ha puesto su fe en Cristo. Y no cegarse, porque pueden que por nada más haber visto que hizo ese momento de oración, ya efectivamente es creyente o no. Tú lo dijiste muy claro. Solamente el Espíritu Santo, que es el que escudriña el corazón, es el que sabe. Pero también si estoy viendo evidencias de que probablemente no aferrarme como mamá, cegarme a decir, no, y es que él es creyente y él es creyente. Yo creo que la labor de una mamá no termina nunca. Tiene que estar orando constantemente por sus hijos, porque ciertamente se van a equivocar y van a tener actitudes de niños no creyentes. Y esas actitudes pueden hacerte dudar. Yo no me puedo imaginar, ¿no? Pero sí estar abiertas esas mamás a esa posibilidad de que pueden o no ser y no lo podemos saber con nosotros. Pero sí hablar siempre del Evangelio es una manera práctica de estarles recordando a los chicos o a los niños que son pecadores y que necesitan un Salvador. Entonces, llevarlos al Evangelio cada vez y cada vez. Entonces, yo creo que una mamá debe de hacerse especialista en saber cómo comunicar el Evangelio. Así es. Sí, gracias. Esta confusión es de veras enfatizar mucho en este punto, porque como dice la verdad, sé
Si creemos por solamente porque el niño dijo, ya creí en Jesús, ay, qué bueno, gracias a Dios ya eres un hijo de Dios, y nosotras somos las que afirmamos esto, y ese niño dijo que creía en Jesús porque fue presionado por la maestra o por los papás, o porque fue un momento emocional en su vida en que dijo, ay no, sí quiero creer en Jesús, pero no fue auténtico. Entonces nosotros podemos cometer dos errores. Uno, dejar de orar por la salvación del hijo. Y dos, asegurarle que él ya fue salvo y él creerlo, y entonces enfrentarse a las luchas espirituales y fracasar y fracasar y fracasar. Después de tantos fracasos puede llegar a la conclusión equivocada de que pues entonces la salvación no es tan buena como me la han dicho. Y lo que es real es que seguramente no fue salvo y está luchando en sus propias fuerzas para llevar lo que dijéramos, entre comillas, una vida cristiana. ¿Por qué? Porque pues, le estamos insistiendo, ay, es que un hijo de Dios debe hacer esto, un hijo de Dios debe hacer aquello, un hijo de Dios debe hacer aquello más. Y él dice, uy, yo soy hijo de Dios y no puedo hacerlo, entonces aquí hay algo que no funciona, y tristemente terminan decepcionados de la vida cristiana, decepcionados del evangelio. Entonces es algo peligroso, es algo muy peligroso. Por eso debemos estar muy atentas y con mucho tacto, con mucha sabiduría de Dios, pedir la sabiduría de Dios para seguir clamando a Dios por los hijos y pidiéndole, Señor, si esta profesión de fe que hizo, si él verdaderamente creyó en ti, dale esa convicción y muéstrame cómo ayudarlo a crecer en su fe o a crecer en su vida cristiana. Entonces, nunca, bien lo dijo Moni, nunca se acaba la tarea de los papás en este punto de animarlos y guiarlos por el camino de Dios. Desde luego, cuando son niños pequeños, pues es una responsabilidad, digamos, muy amplia. Y cuando ya crecen y toman sus propias decisiones, pues ya el hijo, como veíamos al principio, es responsable de su decisión de seguir a Dios o no. Sin embargo, los padres tienen la responsabilidad de seguir pidiendo a Dios por ellos hasta que el Señor los llame. Y es nuestro último punto, pero no importa. Vamos a seguir con esta parte. Hermanas, no veo comentarios, pero anímense a escribir. O todo está quedando muy bien o no se está entendiendo nada, no lo sé, pero espero que por lo menos me digan, sí estamos entendiendo, ¿no? O algo. Entonces, Dios es el que hace la obra, nuestra parte es mostrarles el Evangelio. La Biblia describe evidencias, una pequeña guía para saber en qué área o en qué punto de la vida espiritual están los hijos, y ahí ustedes pueden anotar, pensando en sus hijos o en sus sobrinos, cuál de estas evidencias observas o no en tus hijos. A lo mejor tú dices, no, pues mi hijo ni quiere leer la Biblia, o no, sí le gusta leer la Biblia, pero ya cuando se encuentra con algún punto difícil, pues ya así como que no la cree mucho. Entonces anoten todas las evidencias que están ustedes observando en ellos después de leer este pasaje. Y para reforzar este anterior, vamos con el inciso D. La esencia de la salvación es un asunto de transformación. Entonces, ¿qué tan radical es la transformación que produce Cristo a través de su obra? Vamos a ver 2 Corintios 5:17. Creo yo que desde el 16, ahí me equivoqué, puse 17, pero permítanme ver aquí. Solo es 17.
¿Nos lo puedes leer, Moni, por favor? Segunda de Corintios 5:17 dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si alguien ya creyó en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación, hay un cambio radical. Completamente, si estaba en el sur, ahora está en el norte. Es lo opuesto. Y Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros creímos en Jesús, eso es lo que pasó. Nos arrebató básicamente de las tinieblas y nos colocó en la luz, en el reino de su amado Hijo. Entonces, es una transformación tan radical que no admite como que términos medios, como que ya estoy salvándome o ya Dios me está salvando. No es en ese sentido no es un proceso. La salvación es determinante, definitiva y transformadora. Lo que es un proceso, obviamente, es la santificación, es el crecimiento espiritual. Eso sí es algo que el Señor permite que se vaya dando de manera gradual. Pero el que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino de Jesucristo, es algo muy claro y muy determinado. Entonces, esto me pone a pensar y me gustaría comentarles también que si tú crees que eres hija de Dios porque has estado en una iglesia, porque has empezado a leer la Biblia, porque estás en estos estudios o porque después de leer la Biblia pues tu vida ha cambiado tu vida, pues qué bueno que ha cambiado tu vida, qué bueno que estés asistiendo a una iglesia, qué bueno que estés viendo estos estudios o estos videos, pero la única seguridad de que tú eres una hija de Dios es que has puesto tu confianza en Jesucristo. Esa es la única seguridad que puedes tener. Y es la única verdad de la salvación. Todo lo demás es el resultado de haber creído en Cristo. Entonces quieres leer la Biblia, entonces quieres congregarte o juntarte con otras personas que han creído igual que tú y aprendes y todo. Pero esta misma verdad es cierta para las mamás y para los hijos. Necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo para experimentar esa transformación tan radical de ser trasladadas de las tinieblas al reino de Jesucristo. Gracias Tienes varios comentarios. Sí, Vera nos dice, ¿se entienden bien sus explicaciones? Okay. Gracias por decirme que sí se entienden. Erika, y hola de nuevo, las estaba viendo por Facebook y dejé comentario. Perdón, ahorita checamos. Pero ya me pasé aquí. Y Viri nos termina diciendo los versículos que estamos estudiando. Erika, les decía que es triste darme cuenta que no he sido de buen testimonio para mis hijos. Ellos solo por la misericordia de Dios ya lo conocen y confío y oro plenamente en que el Señor nos siga transformando tanto a mis hijos como a mí. Gracias Erika. Así es, todos estamos en este proceso de transformación o santificación y recordemos que no depende de nosotros la salvación de los hijos. De nosotros como adultos o de las mamás depende la responsabilidad de comunicar el Evangelio.
pero la salvación y verdadera, y es efectivamente, como dices, Erika, el tener misericordia depende de Dios. Y el punto aquí es que podamos reconocer cuál es nuestro papel adecuado. No determinamos el futuro, no determinamos que ellos sean salvos, no determinamos que no sean salvos. Lo que nos toca a nosotros es comunicar el Evangelio. Y a Dios le corresponde hacer su obra de salvación, como lo ha venido haciendo desde que este mundo fue creado. Y esto tiene relación con el inciso E. Dios preserva nuestra fe. ¿Qué piensas al saber que la salvación es segura y permanente porque depende de Dios? Vamos a ver Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Dice así, y descansemos en esta promesa. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces, nuestra fe en Jesús no depende de nosotros. Nosotros no pusimos nuestra fe en Jesucristo porque dijimos, está bien, ya decidí que hoy voy a creer en Jesús. Es una fe que Dios nos regaló. Y esa misma fe que Dios nos regaló no nos la va a quitar. A mí me encanta esta última frase que dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Si pudiera caber el temor de, ¿y si un día yo dejo de creer? Pues no cabe. No cabe en Cristo, porque el que nos cuida en nuestra fe es Dios. Jesús decía de sus ovejas que nadie las arrebataría de su mano. En Romanos 8, Pablo nos dice que no hay nada en este mundo, ni fuera de este mundo, que nos pueda apartar del amor de Dios. Entonces, Dios es el que preserva nuestra fe, el que mantiene nuestra fe viva. Así es que si los hijos han sido salvos verdaderamente, también Dios preserva la fe de ellos. Así es que la pregunta es ¿qué piensas al saber que la salvación es segura y permanente porque depende de Dios? Gracias a Él que no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, andaríamos como el pueblo de Israel que les comentaba hace rato, quejándonos. Y hoy sí estoy contenta porque estoy libre de Egipto, pero me falta un poco de agua y ay, cómo vivíamos tan bien en Egipto. Ahí no nos faltaba el agua, ahí no nos faltaba la carne. Nos están persiguiendo. Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto? Preferíamos estar en Egipto. Así de cambiantes y de volubles eran los israelitas. Nosotros somos igualitos. Y gracias a Dios, nuestra permanencia en la fe no depende de nosotros. No depende de nuestro estado de ánimo, no depende de nuestros fracasos o victorias, depende enteramente de Dios. ¿No les da gusto esto? que las cosas, que nada dependa de nosotros sino de Dios. Entonces, también el perseverar hasta el final es una señal de una fe verdadera y también depende de Dios. Pues ya puse la respuesta, ¿verdad? ¿De qué depende la perseverancia en la fe? Vamos a ver Hebreos 3:14, que dice así, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entonces, si nuestra confianza del principio fue verdadera en Cristo, pusimos nuestra fe en Cristo,
entonces somos hechos participantes de Cristo permanentemente. Así es que estos versículos y estas verdades nos dan gran seguridad. Y esta misma seguridad que nosotros encontramos en su palabra, la pueden tener los hijos, si ellos ponen su fe en Jesucristo. Como cristianos eventualmente caemos. Hay una lucha interna entre la carne y el espíritu, lo hemos mencionado. Pero ninguno puede pecar de manera deliberada y habitual sin experimentar la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está allí insistiéndonos: estás mal, vas por mal camino, esto no lo puedes hacer porque te va a debilitar, te va a apartar de la comunión con Dios, te va a hacer daño. Y el Espíritu Santo, esa es una de sus tareas. Tiene tantas tareas que hace en nosotros, pero una de ellas es redarguirnos, es decir, reprendernos, corregirnos, insistirnos. Vas por mal camino, enderézalo, es por acá. Y una persona que ha puesto su fe en Jesucristo va a tener esa insistencia del Espíritu Santo en su vida para recapacitar, para regresar. Una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, pues no tiene al Espíritu Santo que le esté insistiendo en esta parte y simplemente se va a seguir de largo. Entonces, si los padres no observan estas evidencias de salvación en los hijos, o sea, no están atentos más bien a la situación espiritual de su hijo, pueden, como les decía, caer en el error de ya no orar por sus hijos, por su salvación. Entonces, vamos a ver unos comentarios aquí. Viri nos dice: el tema es muy claro e importante con los versículos que estamos estudiando para poder hablarles a mis sobrinos del Evangelio, ya que hoy he entendido claramente dudas que tenía para mi vida. Gracias a Dios. Erika nos dice: la tranquilidad es saber que no depende ni de mí ni de ningún ser humano estar en la gracia del Padre y conservar la fe por el Señor. Viri continúa: y a los jóvenes y niños que conozco y conoceré. Gracias, Señor, por darme sabiduría en este tema. Gracias a Dios que Él nos muestra esta verdad. Ya sea que, como les decía al principio, ya sea que seamos mamás o que no seamos mamás, tenemos alrededor personas a quienes enseñar y por quienes orar. En la pregunta número 6, hemos estado hablando de este recurso muchas veces a lo largo de este estudio y del anterior. ¿Cuál es el recurso más poderoso con el que cuentan los padres y de todos los que velan por los corazones de los hijos, para que puedan discernir entre el bien y el mal y para que estén seguros de su salvación y por qué? Vemos lo que dice 2 de Corintios 10, 4, que dice de esta forma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, nuestra batalla o nuestras armas no son físicas, son espirituales. Para ganar esta batalla por nuestros jóvenes y por nuestros niños que no conocen al Señor, aún por los adultos, quienes tienen hijos adultos, la oración eficaz puede mucho. La oración eficaz del papá, de la mamá, de la tía, de la amiga, de la hermana en Cristo, puede mucho. El enemigo trata de sabotear la transmisión del Evangelio de una generación a otra, es decir, lo vemos muy claramente. Mientras nosotras estamos aquí hablando de la palabra de Dios, de la necesidad de la salvación de los hijos y de los sobrinos,
esos hijos y esos sobrinos están siendo atacados e invadidos por la corriente de este mundo. Ese es el sabotaje de Satanás. Fíjense que busqué la palabra sabotaje y es muy interesante porque parece que la usaron, o es de origen francés, y era esta acción que hacían los rebeldes, no los rebeldes, unas personas que estaban en huelga, me parece, para impedir que los trenes avanzaran. Entonces ponían algunas trampas en los durmientes de las vías del ferrocarril. Entonces, eso es sabotaje, estorbar, poner obstáculos para que algo no se logre, para que algo no se consiga. Entonces, el enemigo eso es lo que hace, está tratando de sabotear o de obstaculizar que el evangelio sea transmitido efectivamente de una generación, de esta generación a la otra, a la siguiente. Entonces, los padres que amen la verdad y guíen a sus hijos a seguir a Cristo seguirán orando para que el Espíritu Santo cautive sus corazones y que puedan reflejar la gloria de Dios a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer como mujeres que estamos buscando a Dios? ¿Qué vamos a hacer por estos hijos que están luchando contra una corriente completamente contraria a la palabra de Dios? Pues nuestra arma más poderosa es la oración. Así es que yo las invito a que lo hagan. Yo sé que como mamás pues lo hacen, o sea, casi como, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué crees que no estoy orando por mis hijos? Yo sé que sí, pero la invitación es a que oremos de una manera más específica, más intencionada hacia la salvación de los hijos. Desde luego hay que orar por su protección, por sus estudios, por su salud, por las mentiras que se creen y por muchos aspectos que hemos mencionado que podemos ir orando. Pero lo más importante que necesitamos, la petición más importante que tenemos delante de Dios por ellos es por su salvación. Así es que si tú quieres hacer algo más específico en cuanto a la oración por tus hijos o por los hijos de otras personas, no hay distinción de personas, platica con nosotros y nos organizamos para hacerlo. Algunas hermanas se han comunicado conmigo para este propósito de por favor oremos por mis hijos, y creo que es una necesidad muy grande. Entonces, si tú quieres participar en este plan de oración, digamos, avísame. Si quieres los resúmenes del poder de los padres que oran, también escríbenos y te los podemos pasar. En el número 7, perdón, déjenme ver un comentario más. Ahora sé que en unión con Dios y poniendo mi fe en Él puedo enseñar a mis hijos el Evangelio y también como mi ejemplo. No estoy sola, así es. No estamos solas. El Señor nos ha puesto en este grupo, pero más que en este grupo de estudio, nos ha puesto como creyentes, como hijas de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, así como los miembros de un cuerpo físico están conectados unos con otros y la función de uno ayuda a la función del otro, de esa misma manera, como creyentes en Cristo, formamos partes del cuerpo de Cristo, que nos apoyamos unos a otros en estas necesidades tan cruciales como la salvación de los hijos. Moni, gracias por contestar. No estás sola, hermana, ni tú ni ninguna hermana que está leyendo esto. El proceso de salvación de sus hijos es una batalla que se gana orando y dependiendo del Señor. Erika, las mentiras que se creen, reconocer el pecado, aceptar sus fallas y que vayan a los pies de Cristo arrepentidos de corazón. Amén. Muy bien.
pues aquí en este último espacio que tenemos en el número 7, dice así: escribe el nombre de tu hijo, sobrino o hijo de tu amiga que necesita oración. Escribe las necesidades que consideras que son las más importantes para su vida. ¿Tomarías un tiempo para orar por ellos? ¿Cuándo lo harás? Es una especie de compromiso que cada una de nosotras puede hacer para hacerlo, digamos, como les decía antes, más específica e intencionalmente. Es decir, yo veo esta necesidad y esta necesidad y esta necesidad en mi hijo o en mis sobrinos. Entonces voy a tomar unos minutos cada día, a tal hora, para orar específicamente por eso. Y anoten fecha, anoten, todos los lunes voy a orar por mis sobrinos, o todas las noches a las 10 de la noche lo voy a hacer. Recuerden lo que dice aquí la palabra, lo que leímos en el último versículo: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no es una batalla sencilla, también es una lucha que puede llevar tiempo, mucho tiempo, pero debemos de tener muy presente que estamos orando al Dios Todopoderoso, al Dios que amó al mundo y que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, recordando a quién estamos orando, quién es el objeto de nuestra fe, el Señor Jesucristo, nos puede alentar y animar a orar y a orar y a rogar que el Señor mismo conquiste el corazón de estos hijos para que puedan ser salvos. No sé si hay algún comentario extra. Moni, hermana Violeta, no te vemos, pero me imagino que estás escuchando. No lo sé. Hermanas en YouTube o en Facebook, si no tienen algún comentario. Nada más volver a decir que se tiene que estar estableciendo en todo momento como mamás la explicación del Evangelio y que no olvidemos esa parte, porque tenemos que estar duro y dale con el Evangelio todo el tiempo para que los niños reconozcan que requieren y que necesitan un Salvador. Así como nosotros necesitamos un Salvador, ellos necesitan un Salvador. Y el ejemplo que una mamá le dé a sus hijos es una clave total. Si una mamá no va a Cristo, si no ora, si no depende de Él, si no tiene tiempos para hablar, para leer la palabra, el ejemplo que le estás dando a tus hijos es lo que van a reflejar después. Entonces después no podemos estar diciendo cosas como, ay, pero es que yo quise enseñarle, ay, pero es que o sea, es el ejemplo que tú le estás dando como mamá. Claro, como papá también, pero bueno, no estamos hablando de los papás ahorita, de las mamás. Entonces es bien importante estar hablando del Evangelio vez tras vez, y también es muy importante tu ejemplo como mamá. Entonces orar y depender de Dios para que Dios redarguya los corazones de los hijos. Gracias. Entonces, sí, las invitamos a que tomemos en serio esto, muy en serio, compartirles el Evangelio y orar por ellos. Y antes que todo eso, si tú misma no estás segura de que eres una hija de Dios, entonces necesitas escuchar el Evangelio tú, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Que si tú pones tu fe en Jesucristo, vienes a Él, le pides perdón por tus pecados arrepentida, entonces Él te va a dar el regalo de la vida eterna. Y así, con una convicción real, puedes comunicarle esto mismo pues a tus hijos. Entonces, si no estás segura de esto y tienes dudas, no dudes en comunicarte con nosotras y podemos platicar como más ampliamente y más específicamente acerca de este tema, y que te quedes, por la gracia de Dios,
con la ayuda de Dios, con la convicción de que verdaderamente eres hija de Dios, y entonces ahora puedes orar por tus hijos para que ellos experimenten la misma salvación que tú estás experimentando. Así es que vamos a orar. Hermanas, muchas gracias por conectarse en YouTube y en Facebook. Extrañamos a varias de ustedes en Zoom, pero gracias por conectarse. Entonces vamos a orar para terminar este tiempo. Voy a leer la oración que está aquí escrita y después oro. Señor, sabiendo que los hijos son imitadores de mí, te pido que mi vida sea un reflejo tuyo para la siguiente generación. Que mi vida inspire en ellos un deseo de conocerte y seguirte. Que ellos te sigan y reflejen tu luz a otros. Señor, es una necesidad muy grande la que vemos y la que tenemos con respecto a la salvación de los hijos. Y sabemos que tú eres el único que puede trabajar en ellos, que puede convencerlos de esta necesidad y que puede producir el milagro de la salvación. Por eso oramos a ti, pidiéndote por los hijos de cada una de las mujeres que están en este momento conectadas en diferentes plataformas. Señor, que ellas puedan ser un testimonio, un ejemplo muy claro del Evangelio en sus vidas para que sus hijos puedan anhelar esta misma salvación. Te pido que tu Espíritu Santo haga su obra de convencimiento y que nos concedas, si esa es tu voluntad, ver a muchos de ellos entregados a ti, salvos por el Evangelio y caminando de tu mano, Señor. Tú conoces los corazones y conoces las necesidades muy específicas de cada uno de estos jóvenes y jovencitas, niños, niñas, aún hijos adultos. Tú las conoces y los encomendamos en tus manos. Permite que tu evangelio corra, Señor, y alcance a los que lo necesitan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, pues... Me dejaron otros mensajitos. sí, perdón. Déjenme checarlos. Erika pide oración por mí para poder ser ese ejemplo vivo y reflejar el rostro de Cristo, y que mis hijos puedan regresar al Señor y sean humildes para reconocer su pecado y su lejanía del camino y de la palabra del Señor. Vera, gracias hermanas, Dios, bien entendido el estudio, Dios las bendiga. Ok, pues vamos a estar en oración por estos hijos, y bueno, pues por cada uno de los hijos representados en estas hermanas que están conectadas, y las que próximamente vean este video. Muchas gracias y que Dios las bendiga. Adiós. Bye. Bye.